Buenos días a todos ustedes. Vamos a dar comienzo al 7º Encuentro Nacional de Estudiosos del Camino Real de Tierra Adentro. Me complace mucho presentar a un personaje que para nosotros es muy importante, un ícono del Camino Real de Tierra Adentro, al doctor Miguel Felipe de Jesús Vallebueno García Nava. Gracias. Maestro en Historia por el Colegio de Michoacán, AC, doctor en Historia por el Colegio de Michoacán, AC. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Juárez del Estado de Durango, investigador PTC del mismo instituto, director general de Archivo Histórico de la Universidad Juárez del Estado de Durango, director del Archivo del Estado de Durango, miembro del CA Red Promed, Patrimonio Cultural e Identidad, integrada por los cuerpos académicos Historia de las Identidades en el Norte de México, Estudios Históricos y Antropológicos y Arqueología e Historia de las Sociedades Complejas. Miembro de la Asociación Civil Conservatorio de la Cultura Gastronómica de Durango, ha escrito 15 libros y artículos de historia regional y del arte en revistas indexadas. Áreas de interés: geografía histórica e historia del arte. Sus publicaciones más recientes: Arquitectura y Patrimonio Religioso en Durango, Durango, su gente, la representación fotográfica de la sociedad, 1850-1970, Tiempo e Imagen, Historia Gráfica de la Universidad de Juárez del Estado de Durango, coautoría con la universidad, Una mirada sobre la educación superior de Durango, 1634-2016, 160 aniversario del Colegio Civil del Estado, coautoría con la universidad, coedición del libro Los Caminos Transversales en coordinación con el Colegio de Michoacán, AC, Durango a través del comercio, 100 años de historia, Canaco. Doctor, bienvenido. Para nosotros es un orgullo que esté en este 7º Encuentro de Estudiosos, presentando su conferencia magistral, Paisajes Culturales del Camino Real de Tierra Adentro, Tramo Durango. Adelante, doctor. Gracias. Pues buenos días a todos, muchas gracias por la invitación de los organizadores a este 7º encuentro, y esta mañana quisiera yo que ustedes conocieran una parte importante del tramo del Camino Real, en el caso del cual durante mi vida profesional me he abocado especialmente. De alguna manera el tramo Durango y el tramo norteño generalmente es el más desconocido de todo el camino, dado que ha pasado la parte importante de los principales centros mineros del país, etcétera, pero que no deja de ser importante desde esta perspectiva. El Camino Real de Tierra Adentro, como todos sabemos, fue parte del impulso expansivo de la monarquía hispánica por conseguir los mercados del Asia para transportar una serie de mercancías importantes hacia Europa por una ruta más corta que la que los portugueses habían desarrollado. De esa manera, una vez terminada la conquista de Tenochtitlan, los europeos se van a ver abocados a seguir explorando la parte del septentrión de las Indias o de América, según el tiempo, pero que de alguna manera prometía tener una cercanía importante con el continente asiático.
De esta manera, una vez terminada la conquista, el mismísimo Hernán Cortés se arma su expedición que lo va a llevar a el descubrimiento del Golfo de California o Mar de Cortés. Su rival, Nuño de Guzmán, va a explorar por el occidente para llegar hasta Culiacán e iniciar la penetración de la parte interna de la altiplanicie que llama los Llanos de Pánuco y que es la primera vez que los europeos pisan en lo que va a ser después territorio del estado de Durango. Una vez consolidada el descubrimiento de Zacatecas de 1546 en adelante, pues la ruta principal de esta búsqueda se va a hacer por la parte interna del continente y la idea de estos primeros europeos era descubrir lo que se suponía era la antesala de la llegada al Asia, que eran las míticas 7 ciudades de Cíbola y Quivira. Impulso importante de los españoles los lleva a explorar el norte de Zacatecas buscando lo que se suponía era la primera ciudad de Cíbola y Quivira, que se llamará Copala, la Gran Copala y su laguna. Esta búsqueda de esta ciudad por la parte interna del altiplanicie lleva a los europeos al territorio del actual estado de Durango, pensando que en la parte central de lo que hoy es el estado de Durango, que se llama la Laguna de Santiaguillo o de Guatimapé, se encontraba esta ciudad de riquezas que podría ser el inicio de la llegada del Nuevo México. O sea, por una serie de errores geográficos que ahora conocemos perfectamente, pero que en aquella época no tenían los españoles idea de las enormes distancias que había entre estos lugares, pues los europeos empiezan a buscar estos nuevos territorios. El primero en llegar por esta parte interna del continente va a ser Ginás Vázquez de Mercado, mandado por los principales españoles de Guadalajara. Entonces él pasa por la vía del Cañón de Juchipila hacia el norte y llega a un valle en donde supone que existe una montaña de plata semejante a la que los españoles acababan de encontrar en el Potosí, Bolivia, hoy Bolivia, en el Perú en aquella época, pero en el Potosí el sureño. Gran desilusión le va a dar a Mercado este encuentro de esta montaña que no resulta ser de plata, sino un interesantísimo yacimiento de hierro, que en esos momentos el hierro, por ser monopolio de la corona española, no puede ser explotado y no hay ningún interés hasta el siglo XIX en explotarlo. Esto trae la desilusión de Vázquez de Mercado y su regreso hacia el sur, donde donde muere en una batalla en lo que sería hoy Zain Alto, Zacatecas. Al siguiente año hay otra expedición, ya no de los españoles de Guadalajara, sino ahora de los recién llegados a Zacatecas. Y es el mismísimo Juan de Tolosa quien acompaña a Luis de Cortés, hijo del conquistador, buscando esa famosa Copala norteña. Van, dan las mismas vueltas, los mismos pasos de Vázquez de Mercado y regresan. En 1554, o sea 2 años más tarde, una nueva expedición encabezada por el mismo Juan de Tolosa, pero de alguna manera comandada por quien había pagado la mayor parte de la expedición, el sobrino de Diego de Ibarra. Hacen una nueva entrada
y una entrada mucho más oficial a la parte del septentrión en esta búsqueda, y la mayoría de los historiadores están de acuerdo que a partir de esa entrada de 1554 es el descubrimiento, por lo menos oficial, de todos estos reales de minas que hacia el norte de Zacatecas se van a encontrar, y el primer trazo ya de un camino que va a funcionar durante prácticamente todo el resto del periodo colonial, a partir de tratar de cruzar el río Grande, que ellos pasan por el mes de septiembre de 1554, encuentran el río lleno de agua y le ponen el río Grande, lo logran pasar y llegan a la parte oeste del actual estado de Durango, a partir de dos lugares importantes que van a ser el pueblo de indios de San Juan, que ellos llamaron el Bautismo, porque ahí encontraron a numerosos indígenas que bautizaron y que le ponen el nombre del bautismo, que sería San Juan del Mezquital, o hoy Juan Aldama, Zacatecas, más o menos por ese lugar vadean el río, que le llaman el Río Grande, o Aguanaval, como nosotros también le llamamos en la actualidad, y abren ese camino para descubrir en adelante otros reales de minas que serán básicos para la fundación de la nueva etapa que ya quedará en Durango en los siguientes años. El Real de Minas de Avino y el Real de Minas de San Lucas. Ambos reales de minas son fundamentales para la expansión de los españoles hacia el norte. Estos dos reales de minas son importantes. La expedición de Ibarra, Diego de Ibarra no podía encabezar la expedición porque había quedado baldado en la guerra del Mixtón y le era difícil volver a hacer las expediciones que anteriormente había podido hacer. Entonces manda a su sobrino, un joven para entonces, como dicen las crónicas, un joven imberbe, ¿sí?, de 16, 17 años, llamado Francisco de Ibarra. Francisco de Ibarra entonces viene como el encargado de esta expedición, que todavía no ha adelantado, simplemente encargado, en nombre de su tío, junto con el experimentado Juan de Tolosa, nuevamente, ¿sí? Y empiezan ahora otra vez a tomar posesión de esos territorios que ya las dos expediciones anteriores habían encontrado. Se sabe que Ibarra tienen un encuentro belicoso con los habitantes de un valle más norteño que será nombrado por los españoles el Valle de Guadiana. Ven en el Valle de Guadiana el montículo de hierro que había visto anteriormente Vázquez de Mercado, pero en esa reyerta Ibarra es herido, y es herido de cierta gravedad porque tiene que permanecer 6 meses en el área para poderse recuperar de las heridas que le produjeron, y en ese momento él explora alrededor de lo que va a ser llamado, como decía, el Valle de Guadiana, y ve que existe una serie de condiciones importantes para establecer una población de españoles al norte de Zacatecas, la primera de las grandes poblaciones estables que se podrían establecer, dada la abundancia de agua de un manantial de agua caliente que podría abastecer fuertemente a la población, y a que encontraran un valle plano con muchas características de un valle agrícola, y sobre todo cerca de las minas de Avino, así como las minas de aquí de Zacatecas son el centro fundamental de que los españoles se hayan establecido aquí. Pues allá las minas de Avino lo son,
las minas de Avino tienen una característica bastante importante. Es un tajo a cielo abierto. Entonces, los españoles prácticamente no tenían que hacer gran esfuerzo por obtener mineral de buena ley que les pudiera ser atractivo para establecerse allí y establecer una población de españoles en el lugar, ¿sí? Pero lo que más le importa en ese momento a Ibarra no es ni siquiera Avino, no es la mina lo que le importa, sino la famosa copala que él anda buscando por doquier, porque tenía una obsesión enorme por llegar a la famosa copala. Llega al lugar donde supuestamente había estado Copala. En efecto, hay una ciudad para entonces despoblada. Los arqueólogos nos han dicho que esta cultura chalchihuita, como se le llamó en el siglo XX, a estos grupos organizados complejos que vivieron hacia el norte de Zacatecas y Durango, habían tenido un asentamiento importante allí, como ferrería en las goteras de Durango, pero que habían sido destruidos para esa fecha, y ya Ibarra no encuentra más que vestigios de lo que había sido una ciudad, pero que para entonces, igual que ferrería, ya no existía. Entonces se desilusiona, regresa a Zacatecas, se regresa a trabajar a las famosas minas de Ranchos, ahí cerca de Sombrerete. Ahí permanece desde 1554 hasta 1562, en que nuevamente hay un intento nuevo por explorar el norte, y este intento nuevo de explorar el norte tendrá que ver con el nombramiento que Diego de Ibarra logra obtener de su consuegro, el virrey Luis de Velasco, para nombrar a Francisco de Ibarra, ya un poquito... gracias. Es más fácil así. Ibarra logra obtener el título de gobernador del reino de la Nueva Vizcaya, una nueva entidad política al norte de la Nueva Galicia, que establecerá una organización social y política propia, con el reconocimiento y la cercanía que siempre tuvieron los Ibarra con los Velasco como las familias preponderantes de la región. Esto permite entonces el establecimiento del primer tramo del Camino Real de Tierra Adentro. Ibarra establece oficialmente Durango el 8 de julio de 1563 como una villa con cerca de 15 o 20 vecinos españoles. Lo que más le interesaba a Ibarra era establecer ahí un cabildo. Un cabildo, porque el cabildo en un reino de la monarquía hispánica equivalía a las cortes. En América no hubo cortes como hubo en Europa. Entonces, en América los cabildos de los españoles eran el equivalente a las cortes. El tener un cabildo era tan importante porque todos los gobernadores, como alteregos reales, tenían que ir ante el cabildo a mostrar su nombramiento y tomar posesión del cargo. Esto era básico, y por lo tanto el cabildo de Durango fungió durante toda la época virreinal como el lugar de las cortes inexistentes americanas para un reino como era el reino de la Nueva Vizcaya. Esto lo vemos muy claro cuando se diseña el escudo de la Nueva Vizcaya, el nuevo escudo de la nueva gobernación, en el cual se van a establecer los simbolismos de todos los órdenes sociorraciales establecidos
por la monarquía. La nobleza, el clero y el estado llano. Los tres están representados en el símbolo del escudo de Durango. El árbol es el roble de Guernica, donde los vascos, los presbíteros o los viejos vascos tomaban el consejo de sus principales decisiones políticas. La nobleza, con dos lobos que atraviesan el árbol, y la monarquía, que hace ese pacto con el estado llano para poder establecer un sistema de gobernabilidad. Después Ibarra empieza a explorar su territorio, llega finalmente hasta Casas Grandes, hoy Paquimé, en Chihuahua, el límite de la gobernación de la Nueva Vizcaya. Sabemos que el presidio Tejanos, un poco antes de Juárez, era el límite de la Nueva Vizcaya. Ya Nuestra Señora de Guadalupe de Paso del Norte ya era de Nuevo México, ¿sí? El límite es Janos y Casas Grandes, obviamente. Le pasa lo mismo que en Copala, que en la Copala de la Laguna de Guatimapé. Casas Grandes ya está abandonada para esa época, por eso le llama Casas Grandes, porque ya nomás se encuentran los restos de una antigua y magnífica población. No hay las riquezas que busca, ocupa el territorio, se forman dos reales de minas importantes, el de Indee y el de Santa Bárbara. Se forman varias villas importantes también para establecer un dominio español en el área, pero Ibarra se va a la costa a buscar establecer y trabajar las minas de la costa y establece allí la provincia de Copala, precisamente en esa búsqueda constante de esa vieja ciudad, lo que hoy sería el área de Mazatlán y sus alrededores. Ahí muere, probablemente paralítico a los 30 y tantos años, 33 años me parece, sí, a los 33 años. Y en adelante el camino, sí, va a empezar a funcionar por la línea de Durango hacia el norte para obtener, ese es el primer trazo del Camino Real de Durango, el Piamonte de la Sierra Madre Occidental, ¿sí? A llegar a Santa Bárbara siguiendo los lugares más importantes que están cercanos a la sierra. Ese es el primer camino. Unos cuantos años después, ya a 30 o 40 años después, se va a abrir un segundo ramal del Camino Real en el área de Durango hacia el centro del estado de Durango, buscando la planicie de la Zarca. Esta planicie de la Zarca, no, no tiene marcador, no, ¿verdad? Ay, pero no le sé. Sí. No, pero no quiero. Bueno, sí. Ok. Ok, gracias. Sí, este segundo camino, sí, va a ir precisamente por la parte donde dice Durango a la Zarca, sí. Este es el camino que usará Oñate, que sale de Zacatecas en 1591, me parece, hacia el norte, buscando la llegada del Nuevo México, ¿sí? Este camino va a ser el que va a ser más persistente en el área central de la Nueva Vizcaya durante todos los siglos posteriores, porque es el camino directo de Durango a Parral. Esto es básico porque es el trazo de lo que hoy tendríamos con la carretera 45, la Panamericana. Es más o menos la misma ruta importante. Y sin embargo, vamos a ver un tercer tramo del Camino Real que va a ser por el área de Cuencamé, directamente de Fresnillo a Cuencamé,
a partir de 1631, en que las minas de San José del Parral se convierten en el centro económico y neurálgico de la Nueva Vizcaya, ¿sí? Sin embargo, en ese periodo de tiempo entre la fundación de Durango en 1563 y 1631, va a existir para Durango, afortunadamente, el establecimiento de dos instituciones que son básicas para entender la preservación de Durango en un siglo como fue en que la baja cantidad demográfica hacía que los lugares habitados por los españoles se despoblaran muy rápidamente a falta de población, para que los individuos fueran a otros lugares buscando las bonanzas mineras consecuentes. Eso mismo le va a pasar a Zacatecas con la aparición de Parral. Parral también va a atraer muchísima gente del área de Zacatecas, y muchos reales de minas de Zacatecas, como van a ser Sombrereto, Chalchihuites, prácticamente también se van a despoblar durante el siglo XVII buscando la bonanza correspondiente de sus habitantes. Durango pudo salvarse de esta situación gracias al establecimiento de dos instituciones básicas: el obispado de Durango, fundado en 1620, vamos a cumplir precisamente 400 años de la fundación del obispado, y las cajas reales. Las cajas reales fueron fundamentales porque toda la plata que se producía en el reino tenía que irse a quintar a Durango, y en Durango estaban los oficiales reales. Después, ciertamente, los oficiales reales llevaron a Parral digamos, una sucursal de las cajas reales de Durango, pero el control político seguía manteniéndose en Durango. No así el del gobernador. Los gobernadores de la Nueva Vizcaya, desde 1632, o sea, apenas fundado Parral, apenas descubiertas las minas de Parral, ven la importancia económica que el real va a tener, ven la necesidad de sojuzgar los pueblos indígenas aledaños, los pueblos originarios aledaños, y se enfrascan en una guerra contra ellos que los va a hacer una guerra de resistencia fenomenal, que estos pueblos ya logran establecer en contra del dominio de los españoles, porque los pueblos originarios, una vez que conocen el caballo, se convierten en guerreros formidables, aún tan o igual o mejor que los españoles como jinetes. Entonces ya les cuesta mucho trabajo a los españoles poderlos someter, y es una lucha centenaria que prácticamente se lleva 150 años en consumarse. Es un pueblo y es otro pueblo y es otro pueblo el que está resistiendo al avance de los españoles a medida que estos van expandiéndose hacia el norte. Entonces los gobernadores abandonan la capital de Durango desde 1632. ¿Mande? Ay, Dios, perdón. Y luego, como estoy ocupado en lo que estoy dando, estoy concentrado, no me... Ahí está, ya está, perdón. Entonces, los gobernadores se van de Durango y abandonan Durango 150 años. Se van primero a Parral hasta 1680. En 1680 las minas de Parral empiezan a declinar también, pero hacia el norte están otra serie de descubrimientos mineros importantes: San Francisco de Cuéllar y finalmente San Felipe del Real, Chihuahua, y se hacen hacia el norte los españoles. Pero ahora el camino real tiene que dar la vuelta por Fresnillo a Cuencamé y llegar a la Zarca, donde vuelve a entroncar con el camino real principal para seguir hacia Parral, ya definitivamente por la meseta de la Zarca,
Esto hace bien importante el tramo del camino de Cuencamé y el abandono de Durango. Durango tiene una época de abandono, casi pierde todos sus vecinos, casi quedan solamente 30 o 40 vecinos establecidos en Durango, que se quedan porque están las dos instituciones que lo hacen fuerte. Y todo el camino real se cambia por esta nueva situación. Esto que les acabo de narrar es bien interesante porque ha sido la historia del devenir de Durango hasta hoy. Siempre nosotros los duranguenses nos hemos considerado aislados, nos hemos considerado que el camino se fue por otro lado, que nosotros perdimos la capacidad de crecer porque quedamos aislados, etcétera. Y va a funcionar por el resto de la historia del Camino Real. La historia oficial del Camino Real terminaría con la independencia, en que el Camino Real se convierte en camino nacional, aunque en el imaginario colectivo de las personas, el día de hoy, todos estos caminos originales que la gente recuerda como los importantes, todavía se les llama caminos reales. Esto viene de las 12 partidas de Alfonso XII, que marca la distinción entre lo público y lo privado. Y entre lo público, los caminos reales van a ser parte de del área de influencia de la monarquía por poder permitir todo esto. Aparece en ese momento para Durango una nueva alternativa. Durante todo el siglo XIX, el viejo camino troncal del eje del Camino Real entre México y Taos, como se decía hace rato, pierde su importancia por una serie de caminos transversales que durante el siglo XIX van a adquirir una enorme importancia, y especialmente para Durango, el camino de Mazatlán. A la hora que con la libertad de comercio se abren los puertos alternativos a Acapulco y Veracruz, que eran los puertos originarios monopólicos de la monarquía hispánica, con la ley de la libertad de comercio en 1778, aparecen hacia el norte dos puertos bien importantes que van a cambiar en los centros geopolíticos norteños para siempre: el puerto de Tampico y el puerto de Mazatlán. Esos dos puertos son básicos para entender la nueva reconsideración de los caminos y las regiones geográficas mexicanas para el siglo XIX. Y en efecto, para Durango, el siglo XIX es básico ya no por su camino real de tierra adentro, sino por su salida al puerto de Mazatlán. Lo que mantiene la hegemonía comercial importante de Durango durante buena parte del siglo XIX va a ser el puerto de Mazatlán. La salida de Mazatlán como puerto de cabotaje importante entre Acapulco, pero también entre el puerto de San Blas y luego San Francisco al norte, que es un puerto de transporte de mercancías, especialmente europeas, que ahora vienen con las nuevas fuentes de comercio de Burdeos o de Liverpool o de Hamburgo. Entonces, esto ya no llega a Durango por Veracruz, como anteriormente, sino por Mazatlán. Eso tiene que cambiar drásticamente hasta el establecimiento del ferrocarril central en el Porfiriato. El ferrocarril central vuelve a reacomodar la hegemonía del antiguo Camino Real de tierra adentro, ahora por una vía ferroviaria que se convierte, como decía en el tiempo de Porfirio Díaz, la columna vertebral de México, ¿sí? Entonces, en ese contexto general era el que yo quería abrir como un contexto general para ver qué pasa específicamente en Durango. El paisaje cultural de Durango, o sea, las transformaciones que el hombre hace a su paisaje y a su entorno, ¿sí? Los podemos más o menos acomodar en distintos tipos de asentamientos que se establecieron en el área. Primero, las famosas villas de españoles. Las villas de españoles que marcaban la parte central del establecimiento
y de los esfuerzos simbólicos y políticos de la monarquía en esta área. Luego seguirían los reales de minas, que eran el contexto importante del manejo económico de la región. Como Salvador Álvarez ya lo ha dicho antes que yo, las haciendas ganaderas y agrícolas fueron los factores fundamentales para que los reales de minas pudieran sobrevivir, porque sin las cuales exactamente no habría habido minería por más que los buscaran. Entonces, todas estas haciendas, como estas en especial, que son las que van marcando el manejo de del paisaje. Las haciendas llegan a tener más población aún que las congregaciones y las misiones anteriores, ¿sí? Son verdaderos centros poblacionales importantes a partir de una organización económica agrícola que se va dando en las distintas regiones, ¿verdad? Las regiones las haciendas, en el caso de Durango, son verdaderos santuarios, ¿sí? De construcción donde realmente había centros económicos de poder muy importante, que nos permite ver estos ejemplos que les traigo para ustedes esta mañana. Quizás la mejor de todas va a ser la hacienda del Mortero, la que vemos en el recuadro de abajo, ¿sí? La casa de Condal de un minero vasco, José del Campo Soberrón y Larrea, conde del Valle de Súchil. Y vean ustedes la importancia de su casa Condal. No existe ya su escudo nobiliario, pero debió haberlo tenido, ¿sí? Y una casa de enorme prestancia que rivalizaba con la casa urbana, con la casa que el mismo conde va a hacer en la ciudad de Durango. Entonces, las haciendas agrícolas y ganaderas son fundamentales para entender este proceso de establecimiento de población en el área del Camino Real de Tierra Adentro y sus distintos ramales, que quede muy claro. Entonces, que no fue un solo ramal, sino una serie de ramales las que fueron haciendo el contexto. La que sigue, por favor. Los presidios. Los presidios fueron fundamentales porque la monarquía hispánica creó dos instituciones básicas para el control de los pueblos originarios resistentes. La misión, o sea, tratar de, por medio de la conquista espiritual, lograr acomodar a los grupos resistentes en misiones, en pueblos establecidos, en donde se llevaron gente del centro del país. Por eso se ha dicho que la conquista del norte fue una conquista hispano-india, básicamente, ¿verdad? Una conquista hecha con mexicanos y michoacanos en primer lugar, son los más antiguos, bastante más posteriores, pero mucho mejor conocidos y más cacaraqueados, los tlaxcaltecas, ¿sí? Porque ahora muchos piensan que todo es tlaxcalteca y se olvidan de los otros. Y hay otros grupos importantes en esta penetración norteña, los tonaltecos de Jalisco. Los tonaltecos son bien importantes en esta égida de pueblos hacia el norte. Había barrios completos de tonaltecos en muchos de los pueblos de indios, y obviamente los michoacanos. Los michoacanos, aliados de los españoles desde que Núñez Guzmán mata al Cazón, si entra la penetración michoacana, se convierten también en gente que va a ir al norte constantemente a establecerse o a establecer rutas de comercio. Hay algunos arqueólogos que piensan inclusive que las rutas michoacanas hacia el norte son prehispánicas y han encontrado o alegan o argumentan ciertas similitudes entre cerámicas, Casas Grandes y Michoacán, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, no es el tema. Entonces, estas dos instituciones, la misión y el presidio, son los dos instituciones básicas del control de los pueblos resistentes. Cuando el fraile no logra establecer a estos grupos en un pueblo y que se dediquen a la agricultura y que trabajen
de acuerdo a los sistemas de encomienda o repartimiento en este sistema de trabajo forzado que establecen los españoles, pues entonces la fuerza militar será básicamente la que domine el panorama. Y estos son los principales presidios que se establecen en Durango, especialmente después del descubrimiento de las minas de Parral y las distintas facetas de la guerra permanente que hubo entre estos pueblos resistentes que pudieron establecerse y resistir a los españoles en un área geográfica a la cual ellos estaban ecológicamente mucho más adaptados, el famoso Bolsón de Mapimí, la base más profunda del desierto chihuahuense, donde había una serie de recursos bióticos importantes que les permitían resistir con éxito a los españoles y que los mantuvieron en jaque, por lo menos con distintos grupos y distintas situaciones, ya en el siglo XIX con los apaches y los comanches, todos estos grupos que también se refugiaban en estos lugares, prácticamente hasta 1880. O sea, una larguísima serie de una guerra conocida ahora por la historia como las guerras indias, ¿sí? Estas guerras de resistencia de los pueblos. Pero entonces, los presidios son básicos para entender este sistema militar de contención de estos pueblos, sobre todo en relación al Bolsón de Mapimí. La que sigue, por favor. Las misiones, ¿verdad? Los franciscanos primero y los jesuitas después son las dos órdenes religiosas fundamentales para entender la penetración de estos frailes, estas órdenes hacia el norte y el establecimiento de estas congregaciones llamadas misiones que se van a establecer a lo largo de todo el reino de la Nueva Vizcaya, ¿sí? Primero los franciscanos durante un tiempo largo fueron prácticamente los únicos que trabajaban en estas regiones y después los jesuitas. Las demás órdenes religiosas, aunque estuvieron presentes como aquí los agustinos, etcétera, fueron mucho menos participativas, sobre todo en el establecimiento de misiones hacia el norte. Fueron frailes más urbanos y menos misionales que en el centro del país, pero para el norte, franciscanos y jesuitas, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, la entrada del convento de San Juan del Río, con el emblema franciscano que nos permite ver todavía que es el original, que todavía se conserva, o la misión de Bocas, una misión jesuita, con el águila bicéfala de los Habsburgo, que todavía se conserva, ¿sí? Todas estas misiones. La misión de Nombre de Dios es básica para entender el poblamiento norteño a partir de los establecimientos de los frailes. Nombre de Dios es un lugar emblemático porque se establecieron todos los grupos que acompañaron a los españoles procedentes de Zacatecas, de este barrio que está aquí junto a Zacatecas, ahorita no recuerdo el nombre, que fueron los que fueron a acompañar a Ibarra y a los españoles hasta Durango, y que luego se establecieron tanto en Nombre de Dios como en Analco. Entonces, Nombre de Dios es un establecimiento que tiene todavía su barrio michoacano, su barrio mexicano y la Villa de los Españoles del otro lado, como uno de los ejemplos importantes de estos asentamientos que de alguna manera fueron, yo les llamo asentamientos gemelares, ¿sí? Un pueblo de españoles y un pueblo de indios del otro lado, generalmente separados por una corriente de agua. Por eso la palabra Analco, que se repite hacia el norte hasta Nuevo México, significará del otro lado del agua, simple y sencillamente del otro lado del arroyo o del río, donde no hay ese arroyo, simplemente es una calle o un espacio que se llama la guardarraya y tan. No necesitamos mucho más que eso, como en el caso de Nombre de Dios está la famosa guardarraya. La que sigue, por favor. Los reales de Minas, que fueron realmente
el sustento económico de la región, ¿verdad? Muy importantes, los centros mineros del norte no eran tan ricos como Zacatecas o Guanajuato o Pachuca, pero eran muy numerosos y entre todos lograron obtener, según Humboldt, la parte de Durango que participaba a las cajas reales nacionales en el tiempo que él hace su ensayo político, equivalían a la quinta parte de la producción de plata de la Nueva España. Entonces, no era tampoco tan bajito el asunto, aunque fueran muchos reales de minas de distintos tamaños los que lo hacían, ¿verdad? Aquí tenemos varios ejemplos importantes. Indé o Indegé, ¿sí? El famoso Avino, que les digo, allí atrás se ve el cerrito, que es el Tajo. Ya ahorita, pues obviamente se ha ido profundizando, se ha ido acomodando, pero que de todas maneras todavía funciona casi 500 años después de este establecimiento, ¿verdad? El Real de Minas de Santiago de Mapimí es muy importante, con un puente colgante porfiriano, ¿sí? Increíblemente importante, hecho por los mismos ingenieros que hicieron el Golden Gate de San Francisco. Entonces es una obra de ingeniería que vale la pena conocer, el Real de Minas de Mapimí. La que sigue, por favor. Las villas que se establecieron a lo largo del Camino Real, especialmente en el territorio que es Durango, y en especial, allí sí, la ciudad de Durango. La ciudad de Durango recibió título de ciudad, ¿sí? En 1631. Importante, para Durango, el Real de Minas, perdón, pero me distraje tantito. El establecimiento del obispado en 1631 y después, con motivo de la Guerra de Independencia, de la Casa de Moneda. La Casa de Moneda de Durango, símbolo del poder de las cajas reales de Durango, se establece en 1811 con motivo de la Guerra de Independencia y funcionará hasta 1895 y emitirá moneda propia de Durango prácticamente ininterrumpidamente durante esta temporalidad, ¿sí? En Durango, aquí tenemos rápidamente el pueblo de los españoles y el pueblo de los indios, Analco y Durango, separados por una corriente de agua, ¿verdad? Y en una cosa que debemos decir rapidísimamente es los africanos y los afrodescendientes, que tuvieron un lugar poblacional y demográficamente mucho más importante del que les hemos querido dar a través del tiempo. Especialmente en los reales de minas había gran cantidad de afrodescendientes, mulatos o de distintas castas que eran llevados para el trabajo duro de las minas o como sirvientes y permanecían en el contexto de las ciudades españolas, juntos los españoles y los mulatos, y del otro lado los indios, de acuerdo a este sistema de segregación racial. La que sigue ya, por favor. Bueno, es una visión de Durango del siglo XIX. Lo único que quiero demostrarles es el famoso Cerro de Mercado, que se ve hacia la parte izquierda, ¿sí? Con ese picacho que fue tan emblemático de Durango. Ya desapareció, ya lo dinamitaron, ya se acabó. Está por terminar el yacimiento, la vida del yacimiento, pero era exactamente eso, la pequeña ciudad de Durango, todavía hasta el fin del siglo XIX. La que sigue, por favor. La Catedral de Durango, el edificio simbólico más importante del norte de México. La siguiente simbólica emblemática es la Catedral de Guadalajara, de ese tamaño están. Las demás iglesias, aunque muy ricas, no dejaban de ser parroquias, ¿sí? Las catedrales eran las señoras catedrales, ¿verdad? La Catedral de Durango, la hermana menor de las catedrales novohispanas, pero un esfuerzo importante, simbólico,
de establecer un gobierno eclesiástico hacia el norte. Las catedrales eran como las grandes, yo les digo que son las grandes aspiradoras. ¿Por qué? Porque toda la producción agrícola estaba grabada con el 10% para la iglesia. Entonces, lo que se producía en Parras o lo que se producía en Sonora o en Sinaloa, tenía que pagar diezmos a la Catedral de Durango. Entonces, los edificios emblemáticos que se hizo en ese entorno, pues no podía de ser de otra manera más que este edificio de una enorme prestancia. Y abajo, sí, las casonas de los principales mineros de Durango, enriquecidos en el siglo XVIII con la actividad minera, ¿verdad? La casa de Juan José Zambrano y la casa del conde del Valle de Súchil. La casa del conde del Valle de Súchil, el edificio social, el edificio civil más importante del norte de México, porque de ahí me van a decir que Zacatecas, pero nosotros decimos, para quitarnos ese asunto, decimos que Zacatecas está en el centro norte. Entonces no cuenta. Otra cosa. Pero bueno, ya discutiremos eso en otra ocasión. La que sigue, por favor, si es que hay. No. Bueno, pues muchas gracias. Esta sería mi participación y espero que les haya interesado. Muchas gracias. No se retire, doctor. Doctor, por favor. Vamos a dar paso a unos 5 minutos de preguntas y respuestas. Yo sé que aquí nos estaríamos con el doctor porque hay mucho que saber. Él es una enciclopedia en este tema y la verdad lo que nos aporta es maravilloso. Esperemos que no sea la última vez, lo voy a comprometer, doctor, porque de verdad para nosotros es un placer que esté aquí. Vamos a dar paso a esta sesión de preguntas y respuestas. Por ahí les vamos a pedir en un momento el micrófono, pero no sin antes decirles que me siento muy contenta de estar aquí, pero sobre todo quiero darle un gran reconocimiento al doctor Carlos Augusto Torres, el director del Centro INA, porque de verdad que él nos ha apoyado increíblemente en todo. Hoy no pudo estar presente porque tuvo un inconveniente en un asunto de muchísima importancia que tuvo que atender, pero está aquí su representante, el arqueólogo Carlos Alberto Torreblanca. A nombre del Consejo Nacional de Estudiosos quiero que le envíe un cordial saludo, nuestro gran reconocimiento para él y bueno, nuestra más grande gratitud. Muchísimas gracias y por favor un aplauso al doctor porque de verdad que hemos tenido un gran apoyo en él. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Sí, gracias. Buenos días. Buenos días. Usted, doctor, ha hablado de los grupos indígenas que se desplazaran hacia el norte del país, de lo que hoy es México. Así es. Tengo una duda, usted que estudia Durango, en los límites entre los estados de Durango y Zacatecas, colindando con los tepehuanos, hay un pueblo que se dicen mexicaneros. Así es. ¿Nos puede comentar algo del origen de ese grupo, pequeño grupo, que se supone que no son nativos de la zona? Según dice la leyenda. Sí, bueno. Gracias. Es interesante varias cosas aquí. Los frailes impusieron el náhuatl como lengua franca entre los distintos grupos que fueron acomodando. De los mexicaneros, aunque hay una tesis especial sobre ellos, hay distintas versiones. No se sabe si fueron llevados en un momento dado para ponerlos como cuña entre los distintos pueblos que causaban una serie de problemas para la entrada de los españoles en la región, o si son grupos de nahuaparlantes afines a los de la costa de Nayarit. Hay esas dos posibilidades, dos versiones.
no soy especialista en el área. Hay un libro de una antropóloga de San Luis Potosí al respecto, que hizo su tesis ahí. Yo son las dos versiones que conozco que pueden ser el origen de los mexicaneros, porque bien lo dice usted muy bien, son un enigma dentro del contexto de los otros pueblos de la región. Pero yo por lo menos, hay una región, hay unos documentos que están en la Biblioteca Nacional de México de los frailes, es un reporte de los frailes franciscanos de 1625, o sea, un poquito después de terminada la guerra del 616, y no hablan nada sobre ellos, y hablan sobre la región, pero ninguna mención a que son un grupo diferente, o a que son, y van hablando hasta Guasamota, de todos y cada uno de los grupos que estaban, o de los pueblos que existían en la región. Esa es una cosa que yo he visto. Otra de las cosas que he visto es que había muchos más pueblos de nahuaparlantes. Por ejemplo, había un gran grupo de gente nahuaparlante en San Francisco del Mezquital, cosa que permitiría entender que quizás son semejantes a los mexicaneros, y que con la mexicanización del 19 desaparecieron y solamente estos se quedaron en la región. Eso es lo que yo particularmente le podría decir. Sí. Decirle que tanto los grupos indígenas que están alrededor de donde viven los mexicaneros, tepehuanes, huicholes, coras, y los mestizos tienen un gran temor de cruzarse con los mexicaneros. Son bravos. Y no se tientan en el corazón para hacer una tropelía. Ahorita son muy poquitos, ya quedan unos cuantos, se han cuasi desaparecido. Ya nomás San Pedro Jícora y otro pueblo alrededor son los únicos que quedan de mexicaneros. ¿Sí? ¿No? Una pregunta más y cerramos la sesión de preguntas y respuestas, puesto que vamos un poco desfasados en el tiempo. ¿No? ¿No más preguntas? Bueno, pues a nombre del INA, la Secretaría, el Gobierno del Estado de Zacatecas y del Consejo Nacional de Estudiosos, le entregamos un reconocimiento. El doctor, el arqueólogo Carlos Alberto. La Secretaría de Obras Públicas y el Consejo Nacional de Estudiosos y Organismos y Asociaciones del Camino Real de Tierra Adentro, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento al doctor Miguel Vallebueno Garcinaba por su participación como ponente en el 7º Encuentro Nacional de Estudiosos del Camino Real de Tierra Adentro, celebrado en la ciudad de Zacatecas los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2019. Muchas gracias, profesor. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Un gusto. Igualmente.